Bienvenidos al episodio número 3 de Los Ateólogos. Soy Mariano Burgos. Y yo soy Mark Peralta. Esta vez empezaremos respondiendo una pregunta que quedó pendiente en el programa pasado. ¿Qué pasó con la inmortalidad del primer ser humano? Bueno, sí, definitivamente, pues esta es una pregunta muy importante, ¿no? Yo pienso que, pues, mirando a los diferentes mitos de la antigüedad, pues sí se ven que hay ciertos paralelos muy importantes y muy interesantes. Desde el punto de vista de la literatura babilonia, pues existen dos literaturas, dos obras donde se habla acerca de ese primer hombre, y, pero la que más me llama la atención es la epopeya del Gilgamesh, donde existe un representante, eh, puede llamarse como un tipo Adán. Sin embargo, Gilgamesh, él básicamente era como dos tercios Dios, dos tercios humano. Él era como una combinación de dos. O sea que sí compartía esa esencia divina de que tú hablas de la tradición hebrea, seguramente que tiene todo que ver con lo mismo. Sin embargo, como él es dos tercios divino, más no 100% divino, pues él realmente no tiene esa inmortalidad. Entonces a él simplemente se le instruye y él va en una jornada buscando ese jardín. Cuando lo encuentra, pues se rehúsa a comer de la hoja que le daría inmortalidad a él, y luego se echa a dormir. Y a medida que está durmiendo, dice el narrativo de que una serpiente sale de un arbusto y le quita la hoja y se la come. Y a raíz de eso, pues entonces la serpiente recibe la inmortalidad y él no. Entonces, y pues más adelante el narrativo comenta de que Gilgamesh regresa a su tierra y no vuelve a comer de la hoja. Entonces, desde ese punto de vista, lo que el narrativo, quizá lo que se puede llamar el metanarrativo de la literatura, está tratando de comunicar de que el ser humano, el cual fue creado pues inicialmente en parte divina tal vez, puesto que fue creado por un Dios, no preserva una inmortalidad, no recibe una inmortalidad, y por eso existe la muerte. Y pues a raíz pues, del descuido de Gilgamesh, de falta de ganas, o simplemente porque no se le dio por hacerlo. No sé realmente cuál es el problema exactamente, porque el texto no lo aclara mucho, pero sí fue un descuido de Gilgamesh, y ahí está la razón. Sí, Más que en la literatura, en la tradición hebrea, lo que estamos viendo no fue un descuido, sino es una desobediencia de parte del primer hombre. Y a raíz de esa desobediencia es por la cual el hombre es expulsado del jardín, lo cual implica que no puede comer de la fruta de la vida eterna. La culpa se la echa directamente al hombre por la moralidad, más no por un simple descuido. sí, claro. Creo que es bastante interesante que al momento de nosotros poder determinar, poder conocer los elementos clave de todas estas historias y también los nombres de los personajes, podemos rastrear el origen y podemos rastrear la evolución de estos relatos a medida pasaba el tiempo en estas civilizaciones. Porque dentro de, ahora que mencionas a la serpiente, también me recuerdo que ese conflicto entre el bien y el mal, ese conflicto entre alguien que ha querido destruir, que ha querido hacerle daño al primer hombre, y la parte buena que quería tratar de protegerlo o algo por el estilo, o que quería tratar de hacer el bien, se encuentra también estas historias, porque también en el épico de Gilgamesh encontramos que quien sale haciendo un rol, quien sale haciendo el rol de al que nosotros entenderíamos por Satán, es el dios Enlil. Y eso también se puede interpolar al Islam, porque este dios también tendría el mismo rol y compartir esos mismos elementos
con la figura que los musulmanes llaman Iblis o Al-Shaitan, el padre de todos los jinns. Entonces, en el épico de Gilgamesh vemos que es Enlil quien intenta destruir a los hombres y que no lo consigue gracias a que le avisaron al único sobreviviente. En el caso de relato babilónico, pues fue, si no mal recuerdo, Utnapishtim. sí, un Pishtim, correcto. Utnapishtim. Sí, anteriormente Sí. yo dije, creo que en el episodio pasado dije Atrahasis. Atrahasis es el nombre del libro, pero sí, el personaje se llama Utnapishtim, el equivalente de Noé. Sí, sí, correcto. Sí, creo que eso pasó, eso creo que algo así dijiste en el episodio pasado. Pero, pues, o sea, ahí podemos ver cómo Enlil hace el rol del malo en esa historia y los dioses lo reprenden y luego, pues, al final él y la diosa del sol, pues, le dan su bendición a Utnapishtim y es bastante interesante que luego encontramos otra tableta de, de Canaán en idioma ugarítico, que habla sobre una historia que todavía se parece más a la historia que conocemos, a la historia hebrea del primer hombre. En, eh, en esta historia, eh, hay un conflicto, el conflicto entre el bien y el mal se representa entre el dios llamado El, y tuvo que expulsar al dios llamado Urun porque quería reemplazarlo. Urun quería reemplazar a él. Entonces, como venganza de esto, Urun convirtió el árbol de la vida en el árbol de la muerte. Entonces hizo, aparte de eso, hizo que en el mundo hubiera una niebla venenosa. Así que él mandó un Dios bueno que dependía del árbol de la vida para mantener su inmortalidad. Y ahí ves cómo se van mezclando todos estos elementos, ¿no? La inmortalidad, la Wow. parte divina, el árbol. Entonces, este Dios tenía que luchar contra Urun. Urun se convierte en serpiente, lo muerde y lo convierte en mortal, ¿no? Al final de esto, el dios Urun arranca el árbol de la vida y la diosa del sol le manda una mujer a Adam, que era el nombre del dios que mandaron a proteger el árbol, para empezar el proceso de la reproducción de los mortales. Hmm. Entonces, en esta historia destaca un montón que tanto eh, el nombre es idéntico. Adam es un dios, ¿no? Adam y Urun son dioses, o sea, quien hace el rol de malo aquí, o el rol de Satanás, es un dios. Y claro, eso no quiere decir que la historia ugarítica es la fuente directa para la historia de Adam, pero más bien entendemos que esta historia hace referencia a otras historias antiguas en las que involucran a un dios supremo y otros dioses y hay un conflicto, ¿no? En este caso, pues podemos decir que involucra historias más antiguas de Mesopotamia que involucran al dios Anu, Idim y Enlil. Idim y Adam también están lingüísticamente correlacionados, pero el nombre es diferente, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Yo creo que hay algo bueno de recalcar aquí es que realmente tú no vas a encontrar como, digamos, una fuente así directa que uno diga, que es que, Génesis fue copiado palabra por palabra. Es que no sucede así. De hecho, sí, porque realmente lo que nosotros estamos argumentando, que es pues lo que hemos notado, lo que hemos, hemos descubrido en nuestros estudios, es que realmente no existe un texto que sea plenamente original. O sea, las ideas y los conceptos que uno ve en Génesis provienen de otros lugares, pero no van a ser cosas directas, no van a ser exactamente palabra por palabra, aunque hay ciertos textos que hay cosas que sí son como casi palabra por palabra. Pero de hecho, si hubiese sido solamente una sola fuente, no hubiese tenido la misma credibilidad, porque la gente se hubiera dado cuenta. Más bien la tradición de esto de emulación que hemos hablado anteriormente, o el concepto de memesis, que se llama
de esa retórica literal, que habla de que cuando esas historias se crean, tienen que tener varios trasfondos, no solamente uno, sino varios, porque si no es obvio que es una copia. Y mientras más trasfondos tenga, más profundo y más creíble es la historia. Entonces a mí no me sorprende de que Génesis tenga trasfondo babilonio, como también trasfondo cananita, como también trasfondo inclusive de tradiciones egipcias. Todo eso está mezclado y lo interesante es ver los paralelos también, pero también es identificar en qué se distinguen, porque realmente en lo que se distinguen es donde está el significado más importante. You know? O sea que en el caso del relato hebreo, la culpa de la falta de inmortalidad del hombre es del hombre, es por la moralidad, por la desobediencia. Y viene lo que es la pena y el castigo y sí, todo eso que involucra el defraudar al Dios, ¿no? Lo que sucede ahí en el jardín. Pero en las otras tradiciones no exactamente es eso. Entonces, no es de buscar exactamente una fuente directa y precisa, sino es más o menos tratar de identificar de dónde proviene y darse cuenta del por qué lo están haciendo, del por qué lo están diciendo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, por mi parte yo puedo decir que en conclusión, Adam era un dios en la mitología mesopotámica, ¿no? El dios Idim, o también llamado Ea, o con otros sobrenombres, fue el creador del hombre. Idim y Enlil están en conflicto. Idim tiene que proteger a los hombres de Enlil. Idim y Adam están relacionados de manera lingüística, como mencionaba anteriormente, ¿no? Eso también es importante notar porque al final en todas estas historias durante mucho tiempo el nombre de Adam se mantuvo. Y este bosquejo que acabo de mencionar es más o menos la estructura que se mantiene durante todas estas tradiciones. Y luego, luego pues pasamos a ver que incluso en algunas, el Dios Supremo, Anu, pasó a ser el único Dios para los monoteístas, siendo llamado Al-Him o Alá. Y pues al final muchos detalles de la narrativa involucran eventos, personajes y roles que vienen de historias antiguas. Al final, como tú ya mencionaste, las historias son independientes y lo que podemos ver es que estas historias tomaron pedazos de otras historias más antiguas para hacer sus narrativas propias. Sí, sí, no, definitivamente eso es lo que se está notando cada vez más. Mientras uno más lee estos mitos y estas otras obras de literatura antigua, se da uno cuenta de la falta de originalidad de las historias y ya empiezan a darse cuenta del porqué de las cosas, ¿no? Eso es algo que, pues, Sí, por lo menos para mí siempre ha sido fundamental en mi estudio, es preguntarse el por qué, de dónde proviene eso. Hay muchas historias, no sé si tú te has notado y que tú lees algo y te preguntas en la Biblia, pero ¿de dónde proviene esto? O sea, esto no tiene ningún sentido. Una historia que de repente sale de la nada en la escritura y como por ejemplo lo de la Torre de Babel. Eso sería seguramente un tema futuro, algo muy interesante de hablar, pero creo que de eso sí, sí. también hay mucho que decir. Sí, sí, yo creo que al final de todas estas historias hay un montón que se puede tratar y hemos tratado de condensar pues información que hemos ido adquiriendo a medida que hemos estado estudiando sobre este tema. Y yo creo que por el momento vamos a dejar la mitología comparada acá. Luego, lo que se me ocurre, Mark, es que podemos hablar de otras historias que ya todo el mundo conoce, los evangelios. Uy, ¿Sí? sí, claro. Creo que el próximo episodio podría ser sobre los evangelios, ¿no? ¿Qué son los evangelios? ¿Cuándo se escribieron? ¿Quién los escribió? Son ¿Cuándo fueron datos. escritos, no? ¿Cuándo? Sí, sí, Porque sí. eso es muy importante y mucha gente no les han dicho, los pastores no, realmente de esto no se predica en las iglesias. De Sí, hecho, mucho de lo que nosotros definitivamente. estamos hablando ellos nunca lo van a mencionar. Sí, y precisamente eso es parte del propósito de este podcast, pequeñito y todo, pero empezar a dar a conocer también información que los académicos, los expertos en la Biblia, en religión conocen, pero que regularmente no le llegan
a la gente que está en las iglesias o incluso a muchos no creyentes, ¿verdad? Entonces empezar a permear todo ese contenido. Y incluso puedo abonar más a eso cuando, por ejemplo, Bart Ehrman, uno de los historiadores más importantes hasta el momento, él mismo menciona que a él le sorprende ver cómo hay pastores que estudian todo esto y cuando llegan a la iglesia no mencionan nada de esto, ¿no? Como que prefieren hacerse los locos, los desentendidos y no hablar de ninguno de los problemas que se presentan en la literatura religiosa en la iglesia, ¿no? Por alguna u otra razón. Entonces sí, creo que el próximo capítulo definitivamente será sobre los evangelios. Vamos a tratar de dar muchos datos que la gente normalmente no conoce. Y bueno, esperemos que les haya gustado este capítulo. Yo soy Mariano Burgos. Y mi nombre es Mark Peralta. Ha sido un placer, Marc, así que hasta el próximo episodio. Nos vemos.